Chicos, muy buenas tardes. Ya estamos un día más de actividades aprendiendo matemáticas con tu profe Higuel. Así que no se olviden que todos deben estar registrados en la plataforma YouTube para que le lleguen los mensajes cuando yo suba los videos, ¿no? Listo, vamos a comenzar. Y vamos a pasar directamente a la pizarra de trabajo de este día, ¿no? Bien, vamos a ver. Pasamos y ya estamos acá en la pizarra de trabajo de matemáticas y el día de hoy nos corresponde ver un tema que se llama Teorema de Tales. Así se llama el tema de hoy. Y entonces vamos a comenzar con lo que hoy nos corresponde. Bien, vamos a ver. Teorema de Tales. ¿Quién era Tales? Pues Tales era un matemático muy antiguo que encontró algo muy importante, muy utilizado en la actualidad para nosotros, para todos los que utilizamos la matemática, o sea, toda la humanidad. Todos necesitamos saber las matemáticas. Bien, entonces vamos a ver qué es el teorema de Tales. Bien, para comprender lo que hace el teorema de Tales, vamos a separarlo en dos partes. En la primera parte del teorema de Tales vamos a hacer un análisis de esta gráfica que tenemos acá. Esa gráfica lo que muestra es un rayo de sol que está cayendo sobre dos pilares parados, podemos llamarlo así. En este caso vamos a observar, mejor dicho, Tales encontró que si yo tengo un rayo que está generando, en este caso la sombra, con el pilar A, se percató Tales que si yo cojo la altura del pilar A y la sombra B, ahí lo estoy marcando, se percató que si hace esa división, la altura sobre la base de este triángulo pequeño, salía lo mismo que si sacaba la altura de este pilar D dividido para la sombra C. O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que aquí hago la división de la altura A sobre la altura B y salía un valor, un resultado. Y luego cogía el valor de la altura D con la sombra C y salía el mismo resultado. O sea que las divisiones son las mismas. Entonces, con ese detalle, él enunció el teorema primero. El primer teorema de Tales, que dice que si en un triángulo se traza una línea paralela cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. O sea, eso es lo que dice la teoría, pero ya les expliqué. Lo que prácticamente dice es que si yo cojo la altura, divido para la base del triángulo más pequeño y cojo la altura para la base del triángulo más grande, resulta que al sacar esa división de A sobre B y D sobre C, los resultados son los mismos. Bueno, ¿y de qué nos sirve eso? Pues eso nos sirve de mucho porque nosotros vamos a ver que se pueden resolver ejercicios con ese teorema. Entonces, vamos a ver. El primer ejercicio que vamos a ver el día de hoy dice así: un obrero apoya una escalera sobre una pared y atraviesa un palo de 2 metros para ayudarla a sostener. Dice, ¿a qué altura está el borde superior de la escalera del piso? O sea, nos está preguntando cuánto es de esta altura H. Esta altura nos está preguntando cuánto es esa altura H. ¿Qué sabemos? Sabemos que el tronco tiene de altura 2 metros. Sabemos que desde la punta de abajo de la escalera, desde la base de la escalera hasta el tronco, hay 1.5 metros. Y desde la punta de la escalera hasta la pared hay, en este caso, 3 metros y 1.5, o sea, 4.5 metros. 4.5 metros. Ahí desde la escalera hasta la pared. Con esos detalles vamos a utilizar el teorema de Tales, el primer teorema de Tales, y vamos a coger la formulita. Dice, A, altura sobre la base, es igual a otra vez, altura más grande sobre la base más grande. Pongámoslo así.
¿Cuál es la altura del triángulo pequeño y cuál es la base del triángulo pequeño? La altura del triángulo pequeño es, a ver, ¿quién me dice cuál es la altura del triángulo pequeño? 2. 2, correcto, 2, correcto, 2. La altura del triángulo pequeño es 2. ¿Y la base del triángulo pequeño cuánto es? La base, aquí está, no sé si alcanza a ver. 5. 1.5, correcto. El triángulo pequeño tiene altura 2 y la base tiene 1.5. Eso lo vamos a reemplazar en la fórmula. La altura del triángulo grande, que es donde descansa la escalera en la pared, la altura no la conocemos, es h. Pero la base del triángulo grande, ¿cuál es la base del triángulo grande? ¿Cuánto mide? A ver, ¿quién me dice? Sería todo esto. ¿Cuánto sería? Sería 3 más 1.5. O sea, sería 4.5 es lo que mide la base del triángulo grande. Veamos eso en la fórmula. A ver, ahí está. La altura del triángulo pequeño, 2. La base del triángulo pequeño, 1.5. Ahí está. Eso tiene que ser igual a la altura del triángulo grande. Ahí está la altura del triángulo grande. Y la base del triángulo grande, que es 4.5. O sea, desde este punto hasta este punto de acá, 4.5. Y entonces, ahí está aplicado el primer teorema de Tales. Y ahora sí, ¿cuánto vale la altura? Para sacar la altura lo que voy a hacer es del 4.5 pasarlo al otro lado. Pasándolo al otro lado deben recordar que se pasa a multiplicar. Por lo tanto me va a quedar 2 multiplicado por 4.5 y dividido para 1.5. Esa es la altura. Y ahora, si quieren, podemos simplificar 4.5. 4.5 dividido para 1.5 me da a 3. 4.5 dividido para 1.5 me da 3. Y 3 por 2 me da 6. Por lo tanto, la altura es 6 metros. De esa manera se utiliza el primer teorema de Tales. Entonces, con la práctica, pues, se puede ya mejorar. No se preocupen, va con la práctica. Hoy están aprendiendo. Cuando ya revisen de nuevo este video y hagan el trabajo, usted ya va a tener clara la película si es que algo le ha faltado. Recuerden que se puede ver el video cuantas veces usted quiera, ¿no? Para eso mismo se le envía. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver el segundo teorema de Tales, que es lo que dice. Dice que si yo cojo una recta L1, la trazo así como la acabo de trazar. Le tracé una recta. Y ahora voy a trazar otra recta más. Entonces me queda aquí L2. Tenemos dos rectas, L1 y L2, cualquier rectas. Ahí están. Luego voy a trazar rectas paralelas, paralelas entre sí, que corten a estas dos rectas L1 y L2. O sea, voy a trazar una recta A, otra recta B y otra recta C. Estas tres rectas son paralelas, están paralelas. ¿Qué significan? Que están viajando igualito, no, nunca se van a chocar estas rectas, son paralelas. No como la recta L1 y L2 que no son paralelas. Estas dos rectas, si yo prolongo la recta L1 hasta más arriba y la recta L2 hasta más arriba, en algún punto más arriba se chocan. Esas no son paralelas. L1 y L2 no son paralelas. A, B y C sí son rectas paralelas, porque nunca se van a chocar porque están todas viajando igualitas, paralelas se llaman. Bien, ahora a este punto, a donde se cruza L1 con A1, le voy a llamar A mayúscula, y al otro lado también le voy a llamar A mismo mayúscula, pero con apóstrofe, A' se llama. Por lo tanto va a quedar así. Aquí este punto es A y esto es A'. Es justo donde chocan las rectas que están con rojo con la recta que está con azul. Acá abajo también le voy a hacer lo mismo, le voy a llamar a este B y B'. Y acá también le voy a llamar C y C'. Y resulta que si yo cojo la distancia que hay desde este punto de cruce, con este punto de cruce que se va a llamar AB, esta distancia AB, y lo divido para la distancia que hay desde A' hasta B', o sea, esta distancia que hay aquí, ¿sí? Estoy marcando con un lápiz toda esa distancia. Si lo divido, eso va a salir igual a que si yo cojo esta distancia desde B hasta C, dividido para C' hasta B' hasta C'. O sea, AB sobre AB, A'B' va a ser igual a BC sobre B' C'. Y además también es igual si yo cojo desde A toda esta distancia hasta C y cojo toda esta distancia desde A',
toda esta distancia desde A' hasta C', también resulta que es igual al hacer la división. Y ese es el segundo teorema de Tales. Y entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto? Asimismo, vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona esto. Dice aquí, hablando de este teorema, dice, si 3 o más rectas paralelas son cortadas por 2 rectas transversales, las rectas transversales son L1 y L2, entonces los segmentos de las transversales determinados por las rectas paralelas son proporcionales. ¿Qué quiere decir proporcionales? Que haciendo la división de esto con esto, me sale lo mismo que si hiciera BC, B', C'. Bueno, ya lo expliqué, ¿no? Bien, entonces hagamos un ejemplo para que la película quede más clara, ¿no es cierto? Vamos a hacer un ejemplo. A ver, el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice que si yo tengo dos rectas L1 y L2 y que entre A y B mide 4.5 centímetros y entre A y B, pero en la parte de abajo, o sea, acá abajo, A', B', sería 3 centímetros. Acá dice que hay una distancia X y acá dice que hay una distancia de 2 centímetros. Con esos detalles vamos a encontrar cuánto va a valer el valor de X, que es lo que nos van a pedir. Dice, sabiendo que las rectas ABC son paralelas, la longitud de X es, eso me están preguntando. Vamos a reemplazar. AB, ¿cuánto vale? AB, la distancia entre A y B, va a ser 4.5 y la distancia entre A' y B' va a ser 3. Vamos a ver, 4.5 igualado a, 4.5 dividido para 3. Así se hace. 4.5 dividido para 3. Eso va a ser igual a ¿qué cosa? A la distancia X, que es BC, sobre la distancia B', C', que sería en este caso 2. Ahí está, 2. Y ahora de nuevo, el 2 que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar y me va a quedar entonces 4.5 por 2 y dividido para 3. 4.5 por 2, eso me da 9. Y 9 dividido para 3 me da 3. Por lo tanto, la respuesta de X es 3. Ya está. Así se utiliza el teorema de Tales, el segundo teorema de Tales. Bien. Y entonces, con esto, pues, podemos resolver algunos ejercicios. Vamos a hacer unas actividades. En este caso tenemos estas actividades que están aquí. Aquí está. Una actividad que tiene que ver con el primer teorema de Tales. Y la segunda que tiene que ver con el segundo teorema de Tales. Eso es lo que ustedes tienen que realizar para poder, para lo que tiene que ver con esta semana. Bien, chicos, ¿qué les parece? ¿Como que está fácil? ¿Como que está difícil? ¿Qué les parece? Cuéntenme. ¿Se ve complicado? Medio. Ah, sí, pero ¿cuál es la ventaja? Siempre les digo, la ventaja es que esto que estamos hablando aquí ahorita, usted lo puede revisar 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces y hasta que usted le coge el asunto, cómo funciona. Y entonces, no es como cuando estamos en clases normales que ya le expliqué esto, chao, tomo lista y me fui. Y ahí verá cómo aprende. Ya aquí no, aquí usted tiene la oportunidad de volver a revisar. En otras palabras, tiene al profesor, en este caso el profesor Higuel, lo tiene aquí en el video para cuando usted quiera revisarlo. Entonces, no hay problema. Bien, revisen el video. No es difícil, solamente se necesita un poquito de práctica. Bien, chicos, entonces, eso es todo por el día de hoy. Hagan esos ejercicios. Tienen solamente 2 ejercicios, nada más, poquito. En realidad, para mí me parece muy poquito de ejercicio, pero eso nos indica que tenemos que mandar poquito ejercicio. Bien, ¿listo, chicos? Nos vemos. Se despide de ustedes el profesor Higuel. Chao.